10:05, buen día, ¿cómo les va? Es una mañanita, ¿no? Como ya escucharon, se suspendió, pero esperamos más datos para dentro de unos minutos, la reunión entre el presidente, obvio, con su positivo, y Rodríguez Larreta. Y digo, esperamos novedades para dentro de algunos minutos, quizá, porque son horas de definiciones. El gobierno, y esto más allá de la reunión que estaba prevista, el gobierno está comunicando en dosis, uno diría muy administradas, que el nuevo avance de la pandemia ya está entre nosotros, esto está claro, y que la necesidad de retornar a cursos más duros de prevención es irreversible. De allí para arriba, no parece tenerse claro cuál será el graderío de las restricciones. Los últimos datos que manejamos son que, en el caso de la provincia de Buenos Aires, respecto del AMBA, lo que se propone es un retorno a directamente fase 1 durante una semana, 10 días. Y en el caso de la ciudad de Buenos Aires, ir de menor a mayor, empezando con cierre de cines, teatros, quizás el fútbol, gimnasios, clubes. Y esto era buena parte de lo que se iba a tratar dentro de un rato, pero también vamos a agregar alguna información en minutos. ¿Cuál será el graderío de las restricciones? Es decir, un aumento explosivo de contagios y el riesgo de que se sature el sistema de salud tan bien resguardado en el periodo inicial del año pasado, llegará a implicar la vuelta a fase 1 en algún momento límite. ¿A qué se arribará? A ese límite de que no haya más probabilidad para intentar eludir la decisión de a quién se le administra oxígeno, por ejemplo. Y de allí para abajo las especulaciones son muchas y todas interminablemente dubitativas en un punto, porque ¿acaso alguien sabe o siquiera conoce con alguna aproximación científico-sociológica, digamos, cuál es la mejor forma de manejar este desafío sin introducirse en incógnitas mayúsculas, inevitables también? El mundo, acerca del COVID y en su sentido político literalmente planetario, es un aquelarre donde se entremezclan la falta de vacunas suficientes, los amarroques de los países desarrollados como Estados Unidos, ahora el caso desopilante de los Emiratos Árabes, los que como Francia, Alemania, Italia vuelven a confinamientos casi totales o parciales, los que como Inglaterra se permiten relajarse, los que comparan demografías como la Argentina con Israel, los que comentan lo que ocurre con una profundidad y tono propios de un conversatorio berretísimo. Y claro que sí, los periodistas que responden al interés de los laboratorios en función de la bajada de línea impuestas por sus dueños, las bajadas. ¿Cuánto más hace falta para noticiarse del lobby descarado que ejercen ciertos personeros de Pfizer, que muy lejos de la casualidad son los mismos que despotricaban contra la vacuna rusa? Corresponde imaginarse y acertar lo que sucederá si llega a ser cierto que los cubanos están al borde de un logro científico extraordinario. ¿Cuál es la producción en masa de una vacuna inventada en la isla? Y como acaban de reflejarlo, artículos del Washington Post y del New York Times. Hace un par de semanas, tras que el presidente usara la cadena nacional no para hacer anuncios, sino a fines de expresar desvelos, se dijo aquí que era de mínima sorprendente y muy dudoso en cuanto a sus efectos positivos
que un instrumento de comunicación como ese, la cadena, con protagonismo del presidente, fuera empleado antes para reflexionar y compartir inquietudes que como vehículo de noticias. Se preguntó cómo era posible que no se notificase ni tan apenas el cierre de las fronteras, pero también advertimos que nos permitimos decir que el discurso de Alberto Fernández fue una última apelación a volver a cuidarse personal y colectivamente antes de que se comenzara a puntualizar lo que se viene, lo que ya está. Y que en consecuencia su palabra en cadena, también decíamos, podrá haber sido muy floja en su perspectiva concreta, pero muy fuerte como metamensaje. Ojalá se crea que no se trata de vanagloriarse con el acierto de ese diagnóstico básico que hacíamos hace un par de semanas, sino de convocar a que no se debe seguir brindando la imagen de un gobierno dudoso. No porque uno tenga la receta de nada, ni muchísimo menos, pero sí porque el piso de cualquier recetario en circunstancias como estas es tomar decisiones que no estén permanentemente atadas a su simpatía o antipatía popular. Simpatías o antipatías predictaminadas por quiénes. Además o en primer término. Predictaminadas por quiénes. En un hilo de Twitter hacia mediados de marzo, el 10 de marzo, Daniel Feierstein, sociólogo e investigador del CONICET, dio cuenta de los estudios de opinión que desarrolla hace unos meses la Universidad Nacional de Quilmes. Feierstein previene que sus apuntes, como un mortal más en tiempo de angustia, así dice, no hubiesen sido posibles sin el enorme trabajo de Javier Balsa, Guillermo de Martinelli y Juan Espólita, miembros del equipo de investigación del espacio sociopolítico de la UNCI. Y quien les está hablando también avisa que lo siguiente es un extracto de lo publicado. A la pregunta de qué harías si fueses presidente, si se comienzan a llenar las camas de terapia intensiva por la segunda ola, contra la imagen dominante impuesta, un 40% responde que tomaría medidas muy estrictas y un 23% avala que se dispongan aislamientos intermitentes. La idea de la gente está harta de las restricciones, no queremos estar encerrados, que mueran los que tengan que morir, no se puede hacer nada, por muy difundidas que estén, son miradas que representan a una minoría intensa, pero minoría al fin, de la población. Esto encuentra también refuerzo en otra pregunta, mediante la que se indagó el acuerdo con volver a las restricciones de abril del año pasado, ante una eventual segunda ola que ya está. 55% de acuerdo y otro 35% que las respetaría, aún en desacuerdo. Y apenas un 10% no las respetaría. Sin embargo, ocurre algo muy interesante cuando ya no se pregunta qué es lo que habría que hacer o el nivel de acuerdo, sino cómo se cree que respondería la sociedad frente a la reimposición de restricciones por el inicio de la segunda ola. Y allí resulta que la mitad de los que proponen restricciones creen que su posición es minoritaria y que la mayoría de la población no está de acuerdo. Un 50% cree que casi todos le tendrían bronca al presidente y alrededor de un porcentual del 20% estima que ni siquiera las podría implementar. Y al revés, la minoría contraria a cualquier tipo de restricción está convencida de ser mayoría. Algo así, remarca Feierstein,
podemos encontrar en las redes sociales, donde gritan más los que se oponen a las restricciones, insultan con más ínfulas. Abro, en realidad no es un paréntesis, un agregado. Métanse ahora, se tapan la nariz, 1 minuto, 2, métanse en los foros de La Nación, de Clarín, de Infobae, en este momento, por el positivo de Fernández. De desearle la muerte en adelante lo que quieran. Pero insultar más no los hace mayoría. Ese grupo, volviendo a los estudios de opinión, se encuentra empoderado, convencido de expresar a la mayoría, en tanto que la mayoría que acuerda con el cuidado cree ser minoritaria. Un 20%, según esos estudios, repito, con el respeto que merece la seriedad académica de la Universidad Nacional de Quilmes, conquista la hegemonía, convence a muchos y a las autoridades también de ser la opinión mayoritaria. Casi todas las autoridades considerarían inviables las medidas de cuidado, las endurecidas o inclusive extremas que habría a dosar, sea porque sufren la misma confusión que la población mayoritaria o porque consideran difícil, esto se llama costo político, enfrentar la insubordinación de la minoría intensa. Es decir, un 20% es mucha gente, 20, alrededor de... Es mucha gente si está dispuesta a la acción. Por lo tanto, la paradoja que se genera es que se terminan ejecutando las políticas de la minoría, sea por su capacidad de ganar la disputa por el sentido, sea por el poder que les otorga estar dispuestos a cualquier cosa. Feierstein convoca a asumir que esta disyuntiva no tiene salidas fáciles, porque la resistencia de la minoría puede ser desestabilizadora si no se planifica bien. Y porque las correlaciones de fuerzas y los sentidos son dinámicos. Es decir, alguien que acuerda hoy puede disentir más tarde, aunque también puede ser el reverso. Estos equilibrios son inestables, dependen de la buena comunicación, de la eficacia de las medidas y de sus resultados últimos. Quizás se puede trazar una analogía entre este escenario respecto del COVID y el de la economía, ¿no? En cuanto a las percepciones que el gobierno tuviera sobre la aceptación de la dureza en las medidas a adoptar. Las cifras oficiales difundidas esta semana de aumento de la pobreza hablan por sí solas, y las perspectivas inflacionarias otro tanto. Dentro de pocos días se difundirá que el índice de marzo rondará el 4%, mientras se sufre el aumento que supera ese promedio en alimentos y bebidas. Básicamente carne, frutas y verduras. Y entonces se ratificará que en el primer trimestre ya se habrá consumido más de 1/3 del estimado inflacionario del año. Una vez más, excede a la capacidad de un comentarista, por lo menos de este, dictaminar cuáles son las disposiciones concretas a fines de, solo para empezar, dar idea de que se acciona contra los formadores de precios a todo lo largo de la cadena de valor. Pero es completamente certero que, si ni siquiera se da idea bien comunicada de estar trabajando y presionando acerca de eso, estamos en problemas. Que la oposición sea un mamarracho, como lo es, no durará perceptivamente toda la vida. Y aun cuando siguiera haciéndolo, ya se sabe, o debiera, el humor popular es muy fluctuante en la porción que decide en las urnas.